Bien, estamos ya en la tercera clase sobre el libro de Eclesiastés. Cuando estaba estudiando Eclesiastés, haciendo una relectura del libro, se me vinieron a la mente algunas frases y quiero compartir con ustedes algunas frases de don Miguel de Unamuno, existencialista español del siglo XX. Don Miguel de Unamuno decía: hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Las lenguas, como las religiones, viven de herejías. Existe gente que está tan llena de sentido común que no le queda el más pequeño rincón para el sentido propio. Decía también don Miguel de Unamuno: el modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad. La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante. La envidia es 1000 veces más horrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Cuando se muere alguien que no sueña, porque también estaba revisando algunas frases de Friedrich Nietzsche, el famoso nihilista de principios del siglo XX. Permítame leer lo que Nietzsche, algunas de las 10 frases más importantes de Friedrich Nietzsche. Todo idealismo frente a la necesidad es un engaño. Sin música, la vida sería un error. Toda convicción es una cárcel. Solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Tener fe significa no querer saber la verdad. Eso es lo que dice. Tener fe significa no querer saber la verdad. Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Yo necesito compañeros, pero compañeros vivos, no muertos, y cadáveres que tenga que llevar puestas donde vaya. En la venganza como el amor, la mujer es más bárbara que el hombre. Muchas mujeres, ¿no? Lo que decía Nietzsche. El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Dios ha muerto, parece que lo mataron los. Entonces, escuchando las frases de los existencialistas, especialmente a don Miguel de Unamuno y a Friedrich Nietzsche, uno español y otro alemán, ya Nietzsche es el padre del nihilismo. El nihilismo es la negación de todo. Entonces, algunos decían que Nietzsche era más que todo idealista, pero no me parece tan idealista, me parece a mi nombre de lo que se llama el existencialismo ateo, de comienzo del siglo XX. Entonces, regresemos al libro de Eclesiastés. Ya esta semana estamos entrando a las lecciones 3 y 4 del manual. Ustedes han tenido seguramente el tiempo para leerlo, tiempo para dedicarle tiempo a la lectura y haber hecho lo, el cuestionario a los propuestos. Hoy voy a seguir con vamos a decir, un esbozo. Vamos a hablar, grosso modo, algunos detalles del libro. Ustedes afinarán esos detalles a través de la lectura del manual, que es un manual fabuloso. Entonces, recapitulemos.
Hablemos del nombre Eclesiastés. Viene del hebreo Coelet, correcto. Significa el ministerio de el predicador. Eso es lo que significa Coelet, el ministerio del predicador. Viene de la raíz Cajal, de ahí viene la palabra convocar a una asamblea. Estamos hablando de hebreo. Recuerden que la Biblia hebrea no tiene el mismo orden o la misma disposición de la Biblia cristiana, digamos así. Está organizada en la Tanakh, Torah, Nefilim, Ketuvim, 5 libros, luego vienen la Tanakh, los profetas, que son los profetas anteriores y posteriores, y finalmente los escritos. Y en los escritos está entre ellos el libro de Daniel, los profetas menores, el rollo de los 12, y está también los escritos, entre ellos Eclesiastés, Cantar de los Cantares y otros libros más. En el caso de Eclesiastés, la Septuaginta llama a este libro, recto, lo llama el libro de Eclesiastés. Eso es lo que hace la Septuaginta, la versión de los 70. Lo llama Eclesiastés. Observe la raíz eclesía, la palabra eclesía. Correcto, ahí está. Eclesiastés es una buena traducción del vocabulario hebreo que se refiere a predicador y se deriva de la palabra eclesía, que significa una asamblea debidamente convocada, una palabra de la política griega, de la polis. La eclesía representaba la asamblea de ciudadanos, eran los que tomaban las decisiones dentro de la polis. Entonces, nuestras versiones en español la llaman Eclesiastés, más o menos una transliteración del nombre griego, y significa el predicador. Eso es lo que básicamente va a significar. El autor lo tenemos bien definido, Shalom, el hijo de la paz. Dice en el capítulo número 1, versículo número 1, el hijo, el rey de Israel. Y dice que ese autor llegó a ser rey en Jerusalén, es un hombre muy rico y el hombre más sabio de todos los hombres. Probablemente la crítica textual dice que es un libro que fue escrito después de la cautividad. La mayoría de los críticos textuales, los teólogos liberales, sobre todo la gente de la escuela Tubinga, ellos tratan de fechar los libros a fechas posteriores para negar el carácter de la inspiración plena, la inerrancia de la escritura, y colocar lo que llaman ellos la parte pseudoepigráfica, que tiene que ver con autores, aunque se le atribuye a Salomón, ellos dicen que son la generación posterior, que redactaron el texto, lo acomodaron, le dieron sentido, ¿no? Entonces, más o menos, la fecha probable está en el año 935 a.C., durante la vejez, después del descarrilamiento de Salomón. La historia de Salomón es una historia interesante. Es el hijo de Betsabé con David, correcto. Betsabé es la mujer con la cual David peca. Y este muchacho no era el número 1 de los herederos. Sin embargo, al Señor le plació escoger a Salomón, no solamente para que siguiera el legado de David, sino para que fuera el encargado de la construcción del primer templo, correcto, llamado por todo el templo de Salomón, una de las grandes maravillas del mundo antiguo,
Entonces tenemos que Salomón, David lo instruye y le da pautas bien claras acerca de lo que Salomón no debería hacer. Y una de las cosas que David le dice a Salomón antes de morir es que no debe tomar mujeres extranjeras, porque esas mujeres van a inclinar el corazón del rey hacia la idolatría y hacia la inmoralidad, la prostitución, el culto a los dioses paganos. Bueno, muere David y Salomón hace una alianza con Egipto y se casa con la hija de Faraón. Y como tenía prohibición de llevarla a vivir a la casa real, entonces le construye una casa. Y comienza la odisea de uno de los hombres más ilustres de la Biblia. Se habla de las minas de oro del rey Salomón, se habla de la sabiduría de este hombre, se habla de la riqueza, la fama, el esplendor. De hecho, Jesús en el Sermón de la Montaña utiliza a Salomón como prototipo de esplendidez, de belleza, de vistosidad. Eso es lo que hace Jesús con Salomón. Entonces, realmente, Salomón llega al punto de tener un clímax donde mucha gente viaja, entre ellos la reina de Sabá, una reina africana, etíope, viaja a conocer a Salomón, una gran caravana, trae presentes, y decía mi profesor de libro poético, que la reina de Sabá trajo presentes a David y se llevó un Salomoncito en el vientre. Eso es lo que la historia habla, y de hecho los etíopes, algunos se creen que son descendientes de Salomón. Por eso, porque aunque no hay una manera de demostrarlo, la tradición habla. Incluso algunos documentales de National Geographic Channel, estaba viendo yo uno donde se dice que probablemente en Etiopía podría estar escondido la famosa arca del pacto, que el único que la descubrió fue el Indiana Jones. Sí, descubrió en una de las películas la famosa arca del pacto, que la tenían los nazis. Pero en fin, entonces, ¿cuál es el tema central de este libro? El vacío en la vida del hombre natural. Podríamos decir que Eclesiastés es la perspectiva de un hombre alejado totalmente de Dios. Un hombre natural, un hombre que vive en lo que dice Salomón debajo del sol y que considera al fin y al cabo que las cosas buenas y malas de la vida le pasan a justos, a injustos, que los animales y los hombres van al mismo lugar. Nadie sabe de eso, no está seguro. Un hombre que dice que hay tiempo para nacer y tiempo para matar. Quisiera que Salomón intentara hasta justificar pues que habrá temporada para hacer ese tipo de cosas. Dice que en el Sheol no habrá recuerdo, que los muertos nada saben, que la memoria será borrada, y es uno de los libros de más difícil comprensión, porque tenemos que partir de algunas presuposiciones hermenéuticas, correcto, para poder entender el libro. Tenemos que entender que es la visión de un hombre lejos de Dios, la visión de un hombre hedonista, un hombre que prueba todos los placeres. Dice Salomón que no negó a su alma ningún placer de la carne y descubrió al fin y al cabo que todo es vanidad. Así que esto es un libro que hay que entenderlo con mucho cuidado, porque si no, nos puede pasar como los adventistas del séptimo día o como los seguidores de Charles Russell o la gente de la
Watchtower Society, o la torre, o sea, la torre vigía, que ellos han, eh, han utilizado a Eclesiastés para probar, según ellos, la inmortalidad, la no inmortalidad del alma. Dice que el alma humana al fin va a entrar en el sueño del alma, y ese sueño del alma luego va a llevar a la aniquilación de los malvados, donde los malvados, la memoria será borrada, sí, para los adventistas. Y hay que recordar que Charles Russell era un adventista, el fundador de la Sociedad de la Torre del Vigía, o los estudiantes de la Biblia, como los llamados testigos de Jehová. Ellos niegan la condenación eterna, niegan el sufrimiento del alma humana en la eternidad y creen en lo que se llama la aniquilación de los malvados. ¿Cuáles son las palabras claves en este libro? La palabra sabiduría, 49 veces. Es una palabra bastante prolífica en el libro. También está la palabra vanidad, vacío y futilidad. Yo les puedo enviar estas láminas, no son mías, correcto. Cuando yo hago láminas son mías, pues yo lo digo, no son mías estas láminas. La palabra futilidad, vanidad, vacío, aparte lo vacuo, aparece 37 veces en el texto de este libro. La frase debajo del sol aparece 31 veces. Y aflicción de espíritu, Salomón decía, vi esto, vi aquello y me di cuenta que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Esa frase aparece en el libro unas 9 veces. Y la frase, dije yo en mi corazón, de Salomón, hablándose a él mismo, hablando desde su perspectiva, desde su visión fatalista de la vida. Esa frase aparece aproximadamente unas 7 veces. ¿Cuáles son los textos claves? Ahí no se ve muy bien. Está una letra macabra. Los textos claves son el capítulo 1, versículo 12 al 14, el capítulo 2, versículo 11, que muestra la decepción del predicador de la vida debajo del sol. Tome nota, el capítulo 1, versículo 12 al 14, y el capítulo 2, versículo 11. Habla de cómo Salomón cataloga la vida que está llevando, esa vida hueca, vana, vacía, simple, sin sentido. Por supuesto, esta siempre será la, la conclusión de el hombre alejado de Dios. Y de eso no escapa. Yo estaba escuchando en estos días al filósofo italiano Gianni Vattimo en su exposición sobre la posmodernidad, y habla de la muerte de los grandes relatos, la eliminación de los valores morales de la modernidad, habla de la transición a los pequeños relatos, a, a la singularidad de la creencia de cada quien. Bátimo hablaba de lo relativo, no hay absoluto. Entonces ya la historia no se considera como una línea, como el pensamiento judío, sino como decía el francés Manuel Foucault, habla de la defragmentación de la historia. La historia como un rompecabezas que se abre, que se parte, que se deriva. Eso es lo que creía Manuel Foucault, que ninguno como Foucault para hablar de las relaciones de poder. Entonces,
tema de una clase de filosofía. Entonces, aquí vemos esta figura, me recuerda, por cierto, al actor Robin Williams, correcto, un actor eh, jocoso, animado. Yo recuerdo una película de él donde él es un médico y se disfraza de payaso para animar a los niños y lamentablemente el célebre autor Robin Williams termina suicidándose, al igual que cantidad de artistas de rock, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, el cantante de Audioslave y otros más, pues han terminado quitándose la vida porque simplemente eso es lo que la vida presenta. La vida presenta aflicción, decepción, engaño, ni lujosa, el lujo, auto, placeres de la carne. Esto es lo que Salomón prueba en el libro. Salomón prueba todo esto que el hombre sí. Como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo. Salomón dice, creo en el capítulo 2 o 3, que no hay nada nuevo, no hay nada que inventar. Todo lo que estamos viendo se vio en el pasado, se va a seguir viendo, no hay nada. De hecho, las modas se repiten. Yo recuerdo, estaba pequeño y estaba la moda de los pantalones acampanados. Y en los 90 regresó esa moda, igual que los pantalones tubitos. Esos pantalones hoy en día, hoy son pantalones que deben ser pantalones stretch para que la gente pueda ponerse. Yo no entiendo cómo le puede caber el pie en una bota tan angosta, en un pantalón rígido. Entonces la moda termina repitiéndose, la tendencia de la humanidad pues termina la música, el arte, la ciencia, la moda, todo apunta hacia la alimentación de un hombre postmoderno, posthumano. El poshumanismo es la ideología que trata de primero la modificación y perfeccionamiento del hombre y también trata de la sustitución del hombre por una especie de mutación donde la tecnología, todas esas películas. Sí, Luis, así lo dice el capítulo 3, nada nuevo de lo que estamos viendo en el pasado. Son los textos clave del libro. El capítulo 12, versículo 13 al 14, muestra la conclusión del predicador. Sí, hay un momento que pareciera que le entra una chispa de lucidez, le entra una reflexión a Salomón, y Salomón dice que el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y habla de la frase célebre: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales diga no tengo de ellos contentamiento. Es decir, Salomón resume al final del libro, después de hablar de tanta vacío, inexistencia, vacuidad, correcto, la carga melancólica de la depresión humana. Habla entonces que lo más importante para el hombre sería entonces el temor a Dios, porque Él traerá juicio a toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso es lo que Salomón nos proporciona, correcto, en su presentación del libro. ¿Cuáles son las dificultades de este libro? Primero, no es un libro histórico, no es un libro profético, no es un libro apocalíptico, no es texto narrativo, no es texto argumentativo, es un libro poético del subgénero literatura sapiencial. Yo decía en la primera clase que se parece mucho más a Eclesiástico y a Sabiduría de Salomón, este tipo de literatura. Entonces, me estaba comparando con libros apócrifos que fueron incluidos
en la Septuaginta. Entonces, es un libro sapiencial, correcto, pero desde el punto de vista de, de la queja humana, porque no es como Proverbios que te da dichos, sentencias, frases. Más bien, es una presentación de la desgracia humana, de de la vida insípida, monótona, rutinaria. Perdóname el término, es la exposición de la desgracia humana, totalmente divorciado de la sabiduría del Señor, de su palabra, de su presencia, de su guía. En el curso Victoria Sobresaliente una, tenemos una lección sobre Salomón, que sería interesante estudiarla. Es un libro enigmático para la persona promedio debido a tres causas principales. ¿Por qué cuesta entender el libro? Ya lo decíamos, porque en primer lugar, el libro expone el espíritu de desesperación, vacío y decepción de la vida, si nos habla de lo bondadoso de la vida, de la virtud de la vida, de lo hermoso de la vida en el Señor, como así lo dirá los salmos. No habla de las instrucciones para regir una vida en sabiduría, como lo dirá Proverbios, ni tampoco habla de lo hermoso de la relación amorosa, matrimonial, como lo hará Cantar de los Cantares. Más bien, Eclesiastés nos presentará un cuadro sombrío, lleno de oscuridad, de la desesperación humana, el vacío y la decepción de la vida. Por eso comencé leyendo a Nietzsche y a Unamuno, porque son representantes del existencialismo. Otro existencialista llamado Soren Kierkegaard hablaba del salto de fe. Había una nube espesa y para acercarse a Dios y a la realidad había que brincar al otro lado sin saber quizás lo que nos esperaba. Entonces, lo primero es el espíritu de desesperación, decepción por la vida. Lo segundo es la falta de alabanza y paz. Tenemos acá en la escritura que nos hace Salomón, no conseguimos alabanza a Dios. Hoy conseguiremos uno que otro texto que dice que cuando vas al templo guarda silencio, pero no tenemos alabanza a Dios, no tenemos canciones que evoquen a la presencia de Dios, tampoco tenemos expresiones que promuevan la tranquilidad interior. También las frases de Salomón promueven la amargura, el desasosiego, la pena, la penumbra. Es lo que promueve el libro, ¿no? Porque para el hombre natural, como dice el apóstol Pablo, el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, las cosas de Dios, porque hay que discernirlas espiritualmente. Y por eso sigue diciendo Pablo que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a mente humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero estas cosas han de ser discernidas espiritualmente. Por eso dice Pablo, hablando de los movimientos de su época, que los griegos buscan sabiduría y decía, y los judíos señales. Pero nosotros, a Jesucristo, que es sabiduría de Dios. Por eso agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Así que el mundo, hermano, es un mundo desesperanzado. Uno de los últimos filósofos, digamos, esperanzadores era el norteamericano japonés Francis Fukuyama. Francis Fukuyama hablaba acerca en su libro, acerca de
el fin de la humanidad, el fin del hombre, hablaba acerca de que el capitalismo vencería al socialismo, el fin de la historia. Correcto, gracias hermano. Ese es el libro de Francis Fukuyama, el fin de la historia. Hablaba de el fin del socialismo, del comunismo, la implementación del capitalismo y una victoria más o menos humana, pero la mayoría de los filósofos no son tan optimistas como es Francis Fukuyama. Yo estaba leyendo otro libro de él, no me acuerdo el título, pero estaba mirando el libro de Francis Fukuyama. Entonces, la otra razón es que aparentemente la conducta condenada en otros libros se aprueba en el libro de Eclesiastés. Aprueba borrar la memoria, aprueba supuestamente el fin de todo en el Sheol, aprueba darle placeres con libertinaje al alma, cuando Pablo, contradiciendo a los filósofos, a los epicúreos eran filósofos utilitaristas, el fin supremo del hombre es el placer. Y Pablo dice, citando a los filósofos del tiempo, las viandas para el vientre para las viandas, es decir, el estómago fue hecho para la comida y la comida fue hecha para el estómago. Entonces, por eso hay que darle rienda suelta. De Pablo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. El que se une a una ramera es un cuerpo, como decir, por eso se asocia a Pablo con el estoicismo, correcto. Douglas está muy atinado hoy en su pensamiento filosófico. Sí, por eso se asocia el pensamiento, sobre todo los Astalfén o los manuales de conducta, que tiene que ver con las mujeres, los hombres. Pero claro, hay gente de la escuela de Tubinga, la escuela alemana, de la crítica, alta crítica, que asocian a Pablo con códigos estoicos de vida. Y lo que hace Pablo, según los teólogos liberales, es darle a adornar o ampliar los códigos de morales del estoicismo. Ese sería otro tema cuando estudiemos primera a los Corintios. El que se une a una ramera es un cuerpo con ella, pero el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Por eso dice Pablo, quitaré los cuerpos de los miembros de Cristo y los uniré a una ramera de ninguna manera. Porque el que se une al Señor es un espíritu con él, y dice en 1 Corintios 6, o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu. Entonces, la temática de Salomón, esa especie, no diré nihilismo, porque estaría cayendo en un anacronismo. Y mis amigos filósofos y aquellos que me contravienen me van a sacar mecha de mí, como diríamos, en esa tragedia de la vida de Salomón. Él contradice pues la moral, la ética, los principios de santidad, bien claro en otros libros de la escritura. Entonces, debe distinguirse la revelación de Dios y la revelación de Dios con respecto a los razonamientos del hombre. El profesor Charles Rankin decía una vez que todo lo que la Biblia dice es verdadero. Escúchame bien, no me vaya a malinterpretar. Todo lo que la Biblia dice es verdadero, pero no todo lo que la Biblia dice es verdad. Es decir, la inspiración plena, la inspiración completa de la escritura, la inerrancia del texto, particularmente del texto autógrafo, correcto, establece que todo lo que se escribió, ocurrió, se dijo, pasó, lo dijo Pablo, lo dijo Salomón, lo dijo. Ahora, no todo lo que la Biblia dice será entonces verdad.
hay frases del diablo. Ahora, la desmitologización de Bullmaniana, el famoso teólogo alemán Rudolf Bullmann, del cual he leído unos cuantos libros. El último que leí fue el libro escrito en el ocaso de su Biblia, que se llama Jesucristo y mitologización, de mitologización, donde Bullmann decía que el único método hermenéutico preciso era la desmitologización. Había que quitarle todo lo mitológico, lo espiritual, lo sobrenatural al texto. Entonces, por eso la alta crítica, yo lo decía al comienzo, le coloca fechas posteriores a Isaías y habla del proto-Isaías, del deutero-Isaías, del trito-Isaías, para colocar porciones del libro donde Isaías habla de Ciro, el rey de Persia, para colocarlo después del hecho, para no aceptar el carácter sobrenatural de la inspiración plena de las escrituras. Entonces, una cosa es que Dios se revela a través de la escritura, y la Biblia es la revelación. Ahora, el señor Karl Barth, el señor de la neortodoxia, junto a Brunner, llamado también la teología de la crisis, Karl Barth intentó contraponerse a las tesis. Todo fue inspirado a que se escribiera, pero no todo es verdad divina. Se inspiró, correcto, para que se escribiera. Es decir, tenemos que aceptar que en su conjunto toda la Biblia es palabra de Dios, porque es todo lo que Dios quiso que el ser humano conociese. Pero tenemos que entender, y Karl Barth se metió en un problema tratando de arreglar el asunto. Lo que hizo fue complicarlo más, porque entonces Karl Barth, alemán, dijo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene. Entonces, sin saberlo, Barth dejó en manos del intérprete, del estudioso, del erudito, decidir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que la inspiración garantiza que todo lo que Salomón dijo es verdadero. Ocurrió, Salomón lo dijo, pero como nosotros creemos en la inspiración plena y creemos en el principio hermenéutico de que la Biblia se explica a sí mismo, y creemos en el principio del Midrashim, con la interpretación de la escritura, de que la Biblia se explica y no hay contradicción en la Biblia, entonces tenemos que entender que eran expresiones de Salomón, de un hombre que estaba perfectamente o completamente alejado de Dios. Entonces, por eso tenemos que entender las frases del libro. Una de las frases es la frase debajo del sol, y la frase debajo del sol es equivalente a la frase mundo, que es la frase cosmos, que tiene que ver con sistema de cosas, sistema imperante, corriente imperante. Pablo, en el libro a los Efesios, describe la corriente de este mundo y habla del príncipe de la potestad del aire. Y 1 Corintios 4 nos dirá que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, estamos hablando de que Salomón expresa en un libro que fue inspirado por Dios, Salomón realmente lo dijo, la visión, ya lo decíamos, de un hombre que está totalmente viendo una vida desde su perspectiva, desde la perspectiva de lo vano. Por eso el refrán vanidad de vanidades no es un veredicto sobre la vida en general, sino que es un juicio sobre el intento fallido de considerar el mundo creado como un fin en sí mismo. Es decir, eso es la apreciación de Salomón. Salomón considera que las cosas
debajo del sol, que es la tragedia de la vida, que aún las cosas buenas que la vida ofrece serían vanidad de vanidades. También, y eso lo dice este autor, también es importante tener en mente que Salomón probó toda la vanidad del mundo al apartarse de Dios. Tenemos a Salomón con mujeres, concubinas, trajo las imágenes de los dioses paganos al templo. Es decir, ¿qué cosa no hizo Salomón? Correcto, probó todo y él, no, él en el texto de Eclesiastés, Salomón dice que no le negó nada a sus ojos, no hubo cosa alguna. Entonces, algunos intérpretes un poquito más temerarios incluso se atreven a decir que Salomón probablemente, según ellos, hasta haya probado el mundo de la homosexualidad, cosa que a mí no me parece claro ni conveniente. No llegaría hasta ese extremo. Entonces vemos que Salomón entendió que el fin del hombre es temer a Dios, pero ya eso está en su discurso final. Segundo está en el epílogo del libro de Eclesiastés. Entonces dice que lo más importante es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Sí, aunque no está explícitamente detallado en algún registro histórico, el libro de Eclesiastés también sirve como un testimonio, es decir, la evidencia interna nos sugeriría, no tenemos ninguna escrito ni testimonio de lo que historiográfico. Sin embargo, una lectura del libro nos enseña que Salomón aparentemente al final de su fatídica historia de vida, Salomón entra en un cierto grado de reflexión y tenemos la sucesión de metáforas del hombre, correcto, donde Salomón utiliza figuras bien pictóricas para hablar de la vejez, como el ocaso de la vida. Por eso la importancia de acordarse del Creador en los días de su juventud. Y eso vamos a estudiar, especialmente vamos a dedicar un tiempo bien especial a esa metáfora. Algunos llaman a este libro, o han llamado al final de este libro, lo que llaman el discurso penitencial, ¿correcto? O del arrepentimiento de la vida de nuestro rey Salomón, cuando Salomón entra en cierto grado de reflexión. Tenemos un bosquejo general, correcto, con el cual podemos también tenemos las 8 lecciones del manual de Eclesiastés, pero este autor nos plantea algunas, por ejemplo, 5 divisiones, un poco más general. Lo primero, el primer discurso, él lo organiza en los discursos del predicador. El primer discurso es la vanidad de la sabiduría humana ante todo esfuerzo y experiencia sin Dios. Pero no es que Salomón pidió sobre toda cosa sabiduría y Dios le concedió sabiduría. Bueno, cuando esa sabiduría centra al ser humano como la base de ella, pues va a llevar a consecuencias bien lamentables. Eso lo tenemos en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 26. El primer discurso, la primera pieza de oratoria del predicador. La segunda disertación o la segunda parte del discurso está en entender y aceptar las leyes que gobiernan la vida. 3:1 al 5:20 es interesante que Salomón entra en la parte fatídica, en la desesperanza, cuando dice que para los animales, el hombre,
qué sirve esto y aquello, de qué sirve esforzarse en esto y en lo otro, de qué sirve hacer aquello. Y el otro, sí, de todas maneras, nada tiene sentido. En cuanto a la vida del creyente, Pablo habla de todo lo contrario. Pablo dice que Dios nos dio todas las cosas en abundante para que disfrutemos de ellas los creyentes. Salomón dice que no tiene sentido, porque en el vacío existencial del pues nada lo va a llenar. Y es cierto que las cosas materiales no nos van a llenar plenamente, pero sí estoy seguro que las cosas materiales tienen una correcta orientación dentro de la cultura del reino de los cielos. Por eso en el discurso de paralelismo arameo del Sermón de la Montaña, como bien lo enseña el brillante teólogo Joaquín Jeremías, un libro que yo he citado hasta el cansancio, Teología del Nuevo Testamento, en los paralelismos arameos subyacentes en el texto griego. En esos paralelismos, Jesús habla de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Así que la reorientación del enfoque de dónde está mi tesoro, está mi corazón. Es decir, dice el Sermón de la Montaña que coloca los bienes materiales en una perspectiva correcta del reino de Dios. Salomón no, Salomón para él todo es malo, todo es vacuo, todo es sin sentido. El tercer discurso está en el capítulo 6, 1, hasta el capítulo 8, 17, donde dice que no hay satisfacción en los bienes terrenales. Y si bien es cierto, Jesús, desde esta perspectiva, plantea aquel rico, alma mía, mucho te has engrandecido, te has llenado, tal cosa, y apareció el ángel diciéndole, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto que los bienes materiales no tienen, no hay satisfacción, sin embargo, el Nuevo Testamento, desde la perspectiva de la Iglesia apostólica, plantea de que el que hurte no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece a los ricos de este siglo, mando a que sean generosos. Correcto. Así que no vamos a caer en un dualismo neoplatónico donde lo material es malo y aquello que inmaterial o trascendental o inmanente o espiritual es bueno, sino que tenemos que entender que las riquezas materiales deben tener un enfoque claro desde la perspectiva del reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán a ser por añadidura. El cuarto discurso de Salomón está enmarcado en el capítulo 9, versículo número 1, hasta el versículo número 8, donde Dios juzgará las injusticias de esta vida. Sí. Yo he escuchado una frase que la gente dice, los ricos de este mundo, correcto, hermano, los ricos de este mundo, mando que sean generosos. Primera Timoteo. Entonces, la gente dice que lo que se hace en este mundo se paga en este mundo. Yo no sé y no estoy tan seguro si eso es una verdad absoluta. Lo que sí estoy seguro es como dice el Nuevo Testamento, que nosotros esperamos en la segunda venida de Cristo, en la cual juzgará a vivos y muertos en su manifestación y en su vida. Así que, si bien es cierto, las injusticias imperantes en esta vida, quizá alguno pueda irse ileso. Lo cierto es que tenemos seguro que nadie escapará del justo juicio de Dios. Y por último, hay una conclusión que es la vida a la luz de la eternidad. Correcto. Es la vida en el epílogo, cuando Salomón entra en una suerte de
corta reflexión acerca de cuál debe ser el enfoque o la cosmovisión. Y por último, ¿cuáles son las lecciones derivadas o algunas lecciones derivadas de Eclesiastés? Aprendemos en qué no consiste la vida del hombre. No consiste en los bienes que posee. Jesús lo dijo, que el bien del hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste en la cantidad de conocimiento. Pablo decía que el conocimiento envanece, pero los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante Dios en juicio, más otros se les descubren después. Gracias, Luis. Estamos en sintonía, muy sintonizados en el mismo pensamiento. No consiste en la cantidad de conocimiento. De hecho, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todo ello, el amor. Yo conozco en parte hablamos, en parte conocemos, pero conoceremos como fuimos conocidos, de forma perfecta. No consiste en perseguir la felicidad en este mundo. La felicidad, de hecho, en ninguna parte de la Biblia, y lo digo con mucho respeto, no se habla de que el fin del hombre sea alcanzar la felicidad. Porque la felicidad es un asunto subjetivo. La Biblia sí habla de hacer la voluntad de Dios. Y cuando estudiemos en Victoria sobre el Desaliento, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y de que acabe la obra. Es decir, el alimento, la sustancia, la panacea, la quintesencia, el norte de la vida, no es buscar la felicidad, es hacer la voluntad del Padre que no es enviado. Eso decía Jesús, esa frase que estamos citando acerca de que mi comida es hacer la voluntad del Padre. Estamos cerrando. Aprendemos que lo único que puede llenar al hombre a plenitud es Dios. Ya eso lo había dicho el teólogo Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por cierto, Douglas, la versión del Nuevo Mundo, dice, esta es la vida eterna, que adquieran conocimiento. Se traduce el verbo epiginosco como adquirir conocimiento, y tenemos ahí un dativo en griego, que sería que te conozcan a ti. Correcto. Entonces, por esa parte, esa traducción del Nuevo Mundo está ponchada. Entonces, aprendemos que lo único que puede llenar al hombre, eso lo dijo el teólogo Agustín de Hipona. Los católicos dicen que Agustín de Hipona era católico, romano. Algunos protestantes dicen que Agustín de Hipona era protoprotestante, pero en fin, teólogo decía que el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Ese coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Eso es cierto. Eso, en su discurso final, Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Esa es la esencia, la razón, el propósito de la vida. Por eso, en la nueva creación en Cristo, el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una nueva creación hecha, y como dice Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. Se habla de una nueva identidad espiritual, de una nueva vida que tenemos en Cristo, de un nuevo
propósito. Por eso dice Pablo en 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió en todos, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Entonces, el amor de Cristo nos empuja, nos impulsa. Por eso Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, como lo decía el Pablo escribiendo a los colosenses. Es Cristo la cabeza de todo principado y potestad. Correcto. Entonces, la vida tiene sentido cuando Jesucristo es el Señor de la vida. Aprendemos que mientras más jóvenes comencemos a adorar al Señor, es mejor. A veces he escuchado en campañas evangelísticas que se entregan 10 adultos y 2 niños. Y dicen, se entregaron 10 vidas completas y 2 vidas a media. No, todo lo contrario. Se entregaron 2 vidas completas y 10 vidas a media. Entonces, mientras más temprano comencemos a buscar a Dios, a adorar al Señor. Yo me entregué al Señor a los 17 años. Ya tengo 57. Este año cumpliré 40 años de vida abundante en Jesucristo. Recordando lo que dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como decía Pablo en el capítulo 2 a los filipenses, a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si es que llegase a la resurrección de los muertos. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual logro asir. Y termina diciendo Pablo, dice que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo es el centro de la vida, podemos decir como Salomón termina su discurso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que sea demasiado tarde. Correcto. Eso es el fin de este discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Voy a detener la